Estado de Campeche y el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Perspectiva de Género en Materia Electoral, que el día de hoy nos impartirá el doctor Armando Hernández Cruz, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. A continuación, me permito presentar a los integrantes del presidio. Licenciada Brenda Noemí Domínguez Saqué, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Maestra Adriana Ortiz Lanz, directora general del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, en representación del gobernador de a nuestro distinguido conferencista, el doctor Armando Hernández Cruz, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Igualmente, agradecemos la presencia de la maestra Lady Sonda, titular de la Unidad de Equidad y Género, en representación del rector del Benemérito Instituto Campechano. De la magistrada María Eugenia Ávila López, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Juan Antonio René Dora. De la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, licenciada Laura Luna García. De la diputada María Guadalupe Torres Arango, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado y demás diputados. Del abogado Fernando Javier Bolio Vales, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Y de la licenciada Silvia Parrao Arceo, directora general del Sistema DIF estatal. También a los representantes de los partidos políticos, servidores públicos, directores y docentes de las instituciones de nivel superior del Estado, así como de sus jóvenes estudiantes, representantes de los medios de comunicación y público en general que nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y del Instituto de la Mujer. A continuación, la maestra Adriana Ortiz Lanz, directora general del Instituto de la Mujer del Estado, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho aprecio y respeto a quienes hoy nos acompañan, a representantes de partidos políticos, a directores de organismos, a la diputada y a los diputados que están aquí con nosotros, a nuestra amiga diputada que nos acompaña. Y en especial quiero dar las gracias al rector del Instituto Campechano por, como siempre, esta posibilidad de sumar esfuerzos, de coordinar acciones y de poder hacer hoy aquí en este maravilloso espacio, este evento, y sin lugar a dudas a nuestros aliados en esta conferencia del Tribunal Electoral, a los magistrados, a la magistrada, y por supuesto dar la bienvenida a nuestro ponente a Campeche, que si bien no es la primera vez que está con nosotros, sin duda alguna siempre es un honor y un privilegio tenerlo aquí. Yo quiero compartir con ustedes algunas preguntas el día de hoy, como para incentivar, para detonar, como para provocar posiblemente algo de lo que tiene que ver con la reflexión de este tema. ¿Cuánto hemos logrado las mujeres en el terreno de la participación política y del ejercicio de nuestros derechos políticos en pleno siglo XXI? ¿Cuánto camino nos falta por recorrer para alcanzar un nivel que podamos identificar como de plena igualdad entre mujeres y hombres? ¿Cuáles son los obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres para acceder a cargos de elección popular y de toma de decisiones? Y en especial, una vez conquistados estos, ¿qué limitaciones afrontamos en el ejercicio de estos derechos? Sin lugar a dudas, la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones a la de los hombres es un requisito indispensable para el correcto funcionamiento de la democracia
entendida no solo como un procedimiento mediante el cual se ocupan los espacios de poder, sino como un sistema político que garantiza los derechos humanos de todas las personas. El principio de igualdad y no discriminación, norma del orden público que no admite pacto en contrario, se materializa en el ámbito político en la postulación de candidaturas a cargos de representación proporcional. La democracia paritaria es más que una propuesta de participación equilibrada entre hombres y mujeres. En los procesos decisorios políticos supone, por un lado, el establecimiento de un nuevo contrato social por el cual se erradique toda exclusión estructural hacia las mujeres y las niñas, y por el otro, la concreción de un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida privada y pública. Hoy en día, en ningún otro momento de la historia, las mujeres estamos ocupando cargos públicos. Sin embargo, a pesar de estos avances alentadores, continuamos enfrentando múltiples desafíos para desempeñar funciones en la vida política y pública. Las mujeres fundamentalmente nos enfrentamos a dos tipos de obstáculos. Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones que a pesar de los avances siguen siendo discriminatorias o limitantes de derechos, y por el otro lado, las brechas relativas a las capacidades que implican que las mujeres tenemos menor probabilidad que los hombres de contar con la educación y los recursos necesarios para convertirnos de pronto en líderes eficaces. Hace algún tiempo revisaba un estudio realizado con mujeres indígenas, precisamente en esta región, en la región sur-sureste del país. Y se les preguntó muchas cosas en torno a la participación de las mujeres y qué hacía falta para que más mujeres ocupen cargos públicos. No voy a compartirles todo el estudio, no se trata de eso, nuestro ponente seguramente ahondará en muchos temas más, pero sí les quiero decir cuáles son y compartir algunas de las respuestas que dieron las mujeres, nuestras mujeres además. A las mujeres son puras exigencias, luego las abandonan, no las consideran, cuando están enfermas no participan, solo en cargos como en el de derechos humanos o en cargos que tienen que ver con la educación o comités, pero les pagan poco, cada 2 años se rotan los cargos. Otra opina, es difícil porque cuando hay mujeres que participan siempre empiezan problemas. Las mujeres no cuentan, así sucede en mi comunidad. Los hombres tienen privilegios. Eso de gobernar viene desde épocas históricas para ellos. Ahora, cuando les preguntan sobre la participación, y esta es la parte que motiva, que alienta, dicen que se organicen más las mujeres. Eso es lo que necesitamos. Todas reconocen que las mujeres tienen un derecho a participar. Se deben crear políticas públicas en donde se les tome en cuenta que las mujeres tengan el valor de romper el miedo que les hace o que les frena en participar. La educación es muy importante, pero para fortalecer a las mujeres, pero no cualquier educación, no es educación tradicional, sino aquella que en verdad empodere y tome en cuenta a las mujeres. Este estudio, aunque pareciera que de pronto estamos hablando de conceptos de muchos años atrás, es muy reciente. Es decir, este es un sentimiento que sigue existiendo y persistiendo en nuestra población, en nuestra sociedad, y esto es una muestra. Es una cuestión de justicia, de igualdad, de libertad y de democracia, que más mujeres accedamos a los cargos de elección popular y de toma de decisiones, independientemente de la ideología partidaria que profesemos. También es importante que la agenda de género y la transversalidad de la perspectiva de género sean un eje rector de las políticas públicas y los programas gubernamentales. El derecho a votar ha sido, comparativamente, y sin duda alguna, mucho más rápido que el derecho de ser votadas. La lucha y la conquista de los derechos políticos de las mujeres se ha ido ganando así, lamentablemente, a cuentagotas. Y todavía, en pleno siglo XXI, no terminamos de ejercerlos plenamente. Por ello, mi intervención no es solamente una reflexión introductoria, es un llamado urgente a que todos hagamos equipo
y de verdad lo que alcancemos es la igualdad plena, que es lo que todos estamos buscando. Muchísimas gracias y muy buen día. Agradecemos también la presencia del licenciado Javier Armando Valdés Morales, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. A continuación, la licenciada Brenda Noemí Domínguez Saqué dará lectura del currículum abreviado de nuestro conferencista. Buenos días a todos y a todas. Licenciada, magistrado, bienvenidos sean. La trayectoria del magistrado Armando Hernández Cruz es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho, especialista de alta formación de justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos en la Universidad de Pisa, Italia, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derechos Humanos, es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobado con mención honorífica, obtuvo la medalla Mérito Estudiantil Dr. Eduardo García Maínez y Gabino Barreda por haber logrado el más alto nivel académico durante la licenciatura con un promedio de 10. Es licenciado en Economía, Periodismo, Ciencias de la Comunicación, locutor en categoría A de la Secretaría de Educación Pública. Domina el idioma inglés y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, fungiendo como magistrado presidente de octubre de 2014 a octubre de 2018. Trabajó en el Instituto Electoral del Distrito Federal como coordinador de asesores y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como director general de Derechos Humanos. Es profesor de la asignatura Teoría de Justicia y los Derechos Humanos en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de asignaturas de Derecho Electoral, Derecho Procesal Electoral, Sistemas Políticos y Estructura Política del Estado, entre otras, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es docente certificado en Derechos Humanos en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, del CETEC, y conferencista en eventos nacionales e internacionales, contando con más de 200 ponencias. Ha realizado diversas publicaciones, entre ellas el rendimiento institucional del Congreso de México, la reforma político-electoral hacia la Constitución de la Ciudad de México, el necesario rediseño institucional del Distrito Federal Mexicano, eficacia constitucional y derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el nuevo modelo constitucional de derechos humanos. Es columnista en diversos medios de comunicación y articulista en revistas especializadas. Practica el budismo como filosofía de vida y ha sido diagnosticado con síndrome de Asperger, lo que se caracteriza, entre otras cosas, por tener un pensamiento lógico y estructurado, capacidad intelectual promedio o superior al promedio, organización y asertividad en el cumplimiento de objetivos, y los individuos con Asperger son considerados mayoritariamente honestos y confiables. Es presidente de la Asociación Civil Soy Asperger AC, miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales AC, miembro de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, miembro de la Asociación Nacional de Locutores, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, miembro de la Legión de Honor de México, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos, nuestros amigos AC, y vicepresidente de la Barra Mexicana de Profesionales en Asesoría Parlamentaria. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida y lo dejamos para su conferencia. Gracias, muy buenos días. Agradezco por supuesto la invitación a mi amiga y mis amigos integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Agradezco la invitación a la titular del Instituto de la Mujer de Campeche. También la presencia de mis amigos magistrados del Tribunal Electoral de Yucatán, el presidente, el magistrado Bolio, y a la distinguida concurrencia. La verdad es que es un honor venir a platicar con tan distinguidos invitados de esta entidad federativa
a la cual en lo personal le guardo mucho aprecio. Después de la Ciudad de México, el estado de Campeche es mi entidad federativa favorita por muchas razones históricas y de vida. Entonces, para mí fue un gusto y un honor recibir la invitación de mi amigo el magistrado Witz, presidente del Tribunal Electoral de Campeche, y con todo gusto acepté. Para hablar de un tema que me parece que es fundamental en la comprensión y construcción del modelo electoral mexicano hoy en día. Un tema que ha estado en debate a partir de la reforma constitucional de 2014 con el nombre de paridad de género, pero a partir de sucesivas reformas a la legislación electoral durante mucho tiempo. Decía yo hace rato platicando que para cada proceso electoral importante hay una reforma electoral importante. Es decir, casi cada proceso electoral requiere un nuevo diseño de las reglas e instituciones con las que van a participar los actores políticos en el proceso de elección de nuestras autoridades de elección popular. Miren, traigo 8 tarjetas en las que tengo un resumen de la evolución histórica del derecho al voto femenino a nivel internacional y en el plano nacional. Pero en lugar de leer esas 8 tarjetas les quiero platicar una anécdota. Mi mamá tiene 80 y tantos años, no voy a revelar su edad, pero ella cuando cumplió 21 años de edad, que era lo que marcaba la Constitución en aquel entonces para la mayoría de edad, no pudo votar. No tenía todavía el derecho de emitir el sufragio, sino que fue hasta la siguiente elección que le tocó la posibilidad de emitir su voto. Mi reflexión es que todavía existen mujeres vivas a las que les tocó vivir una época en la que no tenían el derecho a votar. Entonces, para mí esto me da una dimensión, una claridad de que al existir todavía personas vivas en esta situación, en esta condición, la historia de la que estamos hablando es una historia muy reciente. Es una historia muy reciente. No tiene caso, desde mi punto de vista, llenarlos de datos de en qué fecha se dio el sufragio en Nueva Zelanda, y en qué fecha se dio el sufragio en Estados Unidos. Todo este tipo de cosas que son datos muy interesantes, sin duda, no son el punto central, son el antecedente que nos lleva a reconocer y a recordar por qué es importante discutir hoy en día este tema. Esos antecedentes a mí me parece que son fundamentales. Pero quisiera dedicarme a hablar de la figura de la acción afirmativa de género y su evolución. O sea, ya estoy hablando de la época más reciente, de 1996 a la fecha. Entonces, si me permiten brincarme todo el contexto histórico y todos los datos y fechas sobre la evolución del sufragio femenino en el mundo y en México, quiero llegar a 1996. Porque, como ya bien decía la directora del Instituto Campechano, evolucionó más rápido el derecho a votar de la mujer que el derecho a ser votada. Esa es la parte que nos toca concentrar nuestro análisis el día de hoy. El derecho al voto pasivo de la mujer, el derecho a acceder a los cargos de elección popular. Entonces, por eso ponía como primera fecha de referencia 1996. 14 de noviembre del 96 se emite una reforma a la legislación electoral que establece por primera vez una acción afirmativa en materia de género que se conoció como cuota de género, en el cual la ley señalaba que no podía haber más del 70% de candidatos de un mismo género, lo cual implicaba, sin especificar por supuesto cuál, que los partidos políticos debían postular 70% candidatos de un mismo género y 30% de otro género. Lo que resultó en términos generales es que los partidos políticos postularon el 70% de candidatos hombres y el 30% de candidatas mujeres, con alguna excepción. Por ejemplo, recuerdo el Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México postuló 70% de mujeres y 30% de hombres, como una estrategia novedosa, digamos, en la aplicación de esta acción afirmativa, de esta llamada cuota de género. El término coloquial que se le dio cuota de género implica una carga, es decir, se oye, se escucha como que es una carga, como que es una imposición, como que es algo indeseable con lo que tienen que sufrir o batallar los partidos políticos. A mí la verdad que nunca me gustó el tema de llamarles cuotas de género. Entonces, en este caso, sí quisiera referirme un poquito a la teoría general de los derechos humanos sobre lo que son las acciones afirmativas. En materia de derechos humanos,
Los derechos sociales reconocen las diferencias realmente existentes entre grupos sociales y le dan a un grupo social que se encuentra en condiciones de desventaja derechos exclusivos de los que carece el resto de la población. Yo sé que muchos siguen una idea romántica de que todos tenemos los mismos derechos, pero cuando se inventan los derechos sociales, cuando se crean los derechos sociales, ese viejo paradigma, esa vieja idea de que todos somos titulares de los mismos derechos desaparece. Porque evidentemente el trabajador tiene derechos que no tiene el patrón, o las personas de unas comunidades indígenas tienen derechos de los que carece el resto de la población, o las mujeres tienen derechos de los que carece el sector masculino de la población. Esto se llama acción afirmativa. Ese es el nombre que recibe dentro de la teoría general de los derechos humanos. Y las acciones afirmativas producen algo que se llama discriminación positiva. Es decir, de cierta forma es la segregación o discriminación de un grupo social que se encuentra en condiciones de ventaja para generar efectos positivos en el equilibrio de lo que se encuentra como brechas entre grupos sociales. Entonces, todo patrón sabe que en un juicio laboral tiene las de perder, porque el trabajador tiene derechos exclusivos que son para ese sector social. Bueno, es parte de la historia mexicana, de la Revolución Mexicana. Nuestro país es el primer estado del mundo en incluir en su constitución derechos sociales y en incluir derechos específicos para grupos, en este caso trabajadores y campesinos. Entonces, deberíamos tener más desarrollada una teoría de los derechos sociales, que es uno de los campos de estudio que tengo yo en materia de derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, entonces, de ahí nace la figura de las acciones afirmativas, la discriminación positiva. Yo sé que a muchos no les gusta porque no entienden la idea de nivelar estas desigualdades sociales realmente existentes. Porque además, voy a decir algo que es, digamos, parte de un discurso que no muchos aceptan. Si bien los derechos humanos nacen en la Revolución Francesa bajo la premisa de los valores de libertad, igualdad y fraternidad, el discurso de los derechos humanos de igualdad de 1779, de la Revolución Francesa, a nuestros días ha cambiado mucho. Para empezar, yo no soy de los que hablan de igualdad. Yo no creo en la igualdad, no veo a dos seres humanos iguales. Me parece que somos todo lo contrario, somos únicos y diferentes. De tal manera que el discurso de la igualdad, que muchos años ha prevalecido dentro del estudio de los derechos humanos, también se traslada a los estudios de género, que nacen de la fuente filosófica de los derechos humanos. Entonces, se habló en una época de igualdad de género, luego se transitó a equidad de género, y en este discurso de género, de igualdad a equidad, también hay un amplio sector en la actualidad que no habla ni de igualdad ni de equidad, sino de inclusión. Y la inclusión no solo en materia de género, en materia de todas las cuestiones que tienen que ver con desventajas de sectores de la población. Pues para mí el concepto de igualdad, en mi opinión personal, y respeto muchísimo por supuesto, pero no ofender a nadie, el concepto de igualdad está superado. O sea, ya no, mi argumentación jurídica, mi discurso en materia de derechos humanos, como estudioso de esa rama del derecho, es un discurso de inclusión y no de igualdad. Pero bueno, también trataré de exponer un poco más ampliamente cuál es la diferencia entre inclusión e igualdad. De todas maneras, lo que sí puedo afirmar es que la acción afirmativa en materia electoral que se introduce en la legislación electoral en 1996, la primera llamada cuota de género, de 70-30, tuvo una aplicación deficiente, es decir, no parecía como una obligación de los partidos políticos, parecía como una carga, y entonces llega el año de 2007, en donde se introduce una acción afirmativa distinta. En lugar de 70-30 pasamos a 60-40. Es decir, lo que ahora la ley decía es: ningún partido político podrá postular más del 60% de candidatos del mismo género sin especificar cuál. Los partidos podrían haber postulado 60% de mujeres y 40% de hombres, pero no lo hicieron así. Postulaban 60% de hombres y 40% de mujeres. Siempre con el riesgo de postular a las candidatas mujeres
en los espacios políticos en los que cada partido político sabe que no tiene la posibilidad de obtener triunfos. Es decir, con la idea de cumplir formalmente esa cuota, esa carga que la ley le imponía, pero con el verdadero interés de que fueran los participantes de género masculino quienes tuvieran las oportunidades reales de acceso a los cargos de elección popular. Entonces, eso sigue siendo una deficiencia en el sistema de llamadas cuotas de género o acciones afirmativas. En mi opinión, se logra un gran avance en la reforma constitucional de 2014 al introducir en el artículo 41 una acción afirmativa distinta a las dos anteriores. Digamos, aritméticamente no quedaba más que llegar al 50-50. Y el 50-50, o sea, 50%, los partidos políticos tienen la obligación de postular la mitad, el 50% de candidatos de un género y el 50% de candidatos de otro género. Esta proporción de 50-50 aritméticamente recibe la denominación de paridad. Y de ahí viene incluso el tema de la conferencia, paridad de género. El artículo 41 constitucional señala lo que hoy en día conocemos como la obligación o principio de paridad en la postulación de candidatos. Siguen estando obligados los partidos a postular ahora la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Ahora, la paridad hasta este momento en ese concepto es un piso, o sea, es de ahí para adelante. ¿Qué sigue después de obligar a los partidos políticos a postular la mitad de hombres y la mitad de mujeres para los cargos de elección popular, senadores, diputados y miembros de los ayuntamientos? Bueno, y esta paridad también alcanza a las candidaturas de representación proporcional y no solo a las de mayoría, la totalidad de sus candidatos. Es un buen comienzo, digamos. El 70-30 y el 60-40 como acciones afirmativas fueron antecedentes. El principio de paridad en la postulación es un buen comienzo, es un buen piso, y de ahí en adelante viene lo siguiente. La primera reformulación del principio de paridad, apenas estoy hablando de 2014, hace 5 años, el 10 de febrero de 2014 se promulga la reforma electoral, y entonces lo primero que se discute es: no basta con que postule la mitad de candidatos hombres y la mitad de candidatos mujeres, se tienen que postular mujeres en espacios que les permitan realmente alcanzar los cargos de elección popular. Entonces, en cuanto a los distritos electorales de elección popular, tanto federal como local, lo que se pide es que a través de un estudio histórico del porcentaje de votación de los partidos políticos, se postule a mujeres en espacios geográficos en los que tengan la oportunidad de alcanzar triunfos de mayoría. A esto se le llama entonces ahora paridad sustantiva. O sea, pasamos de la simple paridad en la postulación a un escalón arriba que se llama paridad sustantiva. O sea, no basta con postular a la mitad de hombres y a la mitad de mujeres, sino que ahora tienen que estar postuladas en espacios que tengan verdadera oportunidad de ganar. Ahora, en cuanto a las listas de representación proporcional, lo lógico es el intercalado. Establecer intercaladamente, si la lista empieza con hombre, en segundo lugar tendrá que ser mujer, etc. Este intercalado puede funcionar en un sistema de representación proporcional como el que tenemos en el nivel del gobierno federal. Viene la lista plurinominal por circunscripción, con 40 nombres, hombre, mujer, o viceversa, mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Cómo creen ustedes que postulen los partidos? Pues principalmente empiezan por hombre, hasta que hay una resolución que ordena que la postulación debe iniciar por mujer, para darle un margen mayor de oportunidad a la mujer postulada por el partido político en la lista de representación proporcional a acceder al cargo. Pero el tema, por ejemplo, en la legislación de la Ciudad de México, es que la lista de representación proporcional se integra por dos sublistas, una lista A y una lista B. La lista A es la lista que hacen los partidos políticos, y la lista B son los mejores perdedores, los candidatos que, no habiendo obtenido triunfos de mayoría, tienen el mejor porcentaje de votación de sus partidos políticos. Entonces ahí el problema que tenemos es que el intercalado, o sea, la lista A viene hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y la lista B pues viene según el porcentaje de votación, de manera dispersa. Entonces, intercalar una lista A y una lista B generó un problema difícil de resolver que llegó
llegó hasta la Suprema Corte de Justicia en acción de inconstitucionalidad, donde se determinó un intercalado dual. O sea, viene a la lista plurinominal, viene así, por decir, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, porque hay que intercalar dos listas. Entonces eso ya complica o hace un poquito más complejo el sistema de cumplimiento de la figura de la paridad en la postulación de cargos. Ahora, como un tercer escalón, como un tercer piso, quiero comentarles que la Constitución de la Ciudad de México es la primera que establece un principio distinto al de la Constitución Federal. El artículo 41 de la Constitución Federal establece la paridad en la postulación, o sea, la obligación de los partidos de postular la mitad de hombres y la mitad de mujeres. La Constitución de la Ciudad de México establece por primera vez el principio de paridad en la integración. ¿Qué quiere decir? Que los órganos deben estar integrados paritariamente. El Congreso de la Ciudad de México se compone de 66 diputados y la Constitución marca que serán 33 diputados hombres y 33 diputadas mujeres. De tal manera que tenemos por primera vez en un texto normativo de nivel constitución local esta obligación. Ya se había intentado anteriormente por criterios de jurisprudencia. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos había definido una integración paritaria del órgano legislativo que fue rechazada por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, y creo que hizo lo correcto porque no está en la ley. Es decir, esa decisión, si bien tenía un efecto positivo, no estaba establecida en la ley. Entonces, al no tener un marco normativo para hacer eso, pues, se consideró que no podía el tribunal local tomar esa decisión. Lo cual nos regresa a la importancia que tiene el marco normativo en esta materia. Por esa razón, insisto, y quizá hasta en presumir a la Constitución de la Ciudad de México como el primer ordenamiento que establece el principio de paridad en la integración. Hoy en día el Congreso de la Ciudad de México, compuesto por 66 diputados, tiene 33 diputados hombres y 33 diputadas mujeres, lo cual es un precedente importante que seguramente, estoy seguro que muchas constituciones locales seguirán, y que en su momento también la Constitución Federal deberá llegar a la paridad en la integración de los órganos. En materia de ayuntamientos, o en lo que sería en su caso en la Ciudad de México alcaldías, el principio de paridad tiene dos vertientes: paridad horizontal y paridad vertical. La Constitución de la Ciudad de México únicamente plantea la paridad vertical. ¿Qué quiere decir paridad vertical? Que en cada alcaldía está compuesta por un alcalde y 10 concejales. La paridad vertical significa que 5 concejales serán hombres y 5 concejales serán mujeres en cada una de las alcaldías. Allí hay un número par que puede ser partido a la mitad para establecer un criterio numérico aritmético, 5 hombres y 5 mujeres. Me decía una vez una especialista en temas de género, algo que yo comprendo y ahora acepto y hago parte de mi discurso. O sea, las acciones afirmativas desaparecen cuando llega la paridad. La paridad ya no es una acción afirmativa, es un principio constitucional. Y hay una gran diferencia entre una acción afirmativa y un principio constitucional. Tendría que teorizar mucho para explicar la diferencia, pero para ser muy concreto yo diría: la acción afirmativa opera en favor de un grupo que se encuentra en desventaja histórica, que se encuentra, digamos, en su representación política subrepresentado históricamente, que en este caso sería el grupo de la mujer, mientras que el principio constitucional de paridad ya no opera en favor de un grupo, sino opera en favor de toda la sociedad, es decir, tanto hombres como mujeres. Desde ese concepto, en mi opinión, que no muchos comparten, la paridad en la postulación, la paridad en la integración de los órganos es un techo, es hasta donde debemos llegar, porque si nos pasamos entonces ya no es paridad. El alcance, digamos, de la acción afirmativa, el máximo alcance que puede tener es hasta establecer la participación política paritaria, mitad y mitad entre hombres y mujeres. Si se establece una participación superior a la mujer en vez del hombre, lo que estaríamos haciendo es precisamente tomar a la inversa, dicen algunos tomar venganza, pero yo digo tomar a la inversa lo que precisamente estamos tratando de combatir.
que es la sobrerepresentación y la subrepresentación de un género dentro de la conformación de los órganos políticos tomadores de decisiones. Bueno, pero todavía no lo dice la Constitución. Perdón, establece la paridad vertical, pero no establece la paridad horizontal. ¿Cuál sería la paridad horizontal? La Ciudad de México cuenta con 16 demarcaciones, que son el equivalente a los municipios. Paridad horizontal significaría que deberían estar integrados las alcaldías de la Ciudad de México 8 por titulares mujeres y 8 por titulares hombres. ¿Por qué no se llegó a la paridad horizontal en la Ciudad de México? Sería un poco más complicado, tendrían que reservar algunas demarcaciones para mujeres y algunas para hombres, porque no habría manera de asegurarse que la gente vote precisamente por un candidato o candidata de determinado género en la demarcación. Y por supuesto que ahí prevalece el principio democrático del respeto al voto popular. En términos generales, el voto popular es el principio rector en materia electoral y es el que debe prevalecer, aunque el principio de paridad también se ha vuelto un principio rector en materia electoral. Bueno, pero todavía, si ya subimos un escalón más con la paridad de la integración, hoy en día en la Ciudad de México discutimos el siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? La paridad sustantiva en la integración. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos 33 diputadas y 33 diputados en el Congreso local. Eso nos garantiza que las diputadas forman parte de los sectores de toma de decisión relevante y que pueden influir en la construcción y diseño de las políticas públicas que les corresponde al Congreso local. No necesariamente. La primera queja que hubo es: a las diputadas se les asignan las comisiones que tienen menor peso político o menor impacto en el contexto general de diseño de políticas públicas. Entonces, paridad sustantiva en la integración implicaría también una revisión de cuántas coordinadoras de grupos parlamentarios hay y cuántas integrantes o presidentas de las comisiones relevantes en su aspecto de toma de decisiones. O sea, yo sé que podemos decir que todas las comisiones son relevantes, sin embargo hay unas donde se toman decisiones que tienen un impacto mayor en el diseño de políticas públicas de interés general para toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, la paridad en la integración de carácter sustantivo, paridad sustantiva en la integración, es el siguiente escalón, todavía. Y bueno, en el Senado de la República, hoy en día se discute y ya hay un dictamen que aumenta un siguiente escalón al concepto de paridad. Y se dice: no basta con que los ayuntamientos y los congresos pudieran llegar a estar integrados paritariamente. No basta con eso. También las dependencias de cada uno de los órganos deben contar con una representación paritaria entre hombres y mujeres. Esa reforma que ya está dictaminada, la senadora que preside la Comisión de Derechos Humanos, que es una amiga mía, sube a Facebook el dictamen de paridad, y lo primero que yo le observé fue lo siguiente: que me parece que es importante poner en la Constitución el concepto de paridad. O sea, ¿qué entendemos por paridad? Porque si no lo ponemos en la Constitución y lo dejamos sujeto a interpretación, puede generar algunos problemas. Yo asumo, en lo personal, que paridad significa 50% de hombres y 50% de mujeres. Puede parecer algo hasta lógico. Sin embargo, criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero incluso algunas sentencias que emitió el Tribunal Electoral en el que yo participo en la Ciudad de México, determinaron una integración de 2 alcaldías de la Ciudad de México con 6 mujeres, 4 hombres. Entonces, en mi opinión, eso rebasa el principio constitucional de paridad. No es que esté a favor ni en contra. Entiendo perfectamente la desventaja histórica y la subrepresentación que ha tenido el género femenino, pero me parece que entonces ya no estamos entendiendo de manera igual el concepto de paridad. Entonces yo le pedí a la senadora, no, ya tenían firmado el dictamen, la verdad ya no me hizo caso, pero le pedí: si van a meter el principio constitucional de paridad a nivel de la Constitución Federal, lo cual me parece excelente, debería haber una descripción de qué entender por ese principio
para no dejar a la interpretación de los operadores jurídicos qué entendemos por paridad, porque verdaderamente desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista etimológico, yo no puedo entender que una composición de 6 mujeres y 4 hombres se pueda llamar paridad. Y ojo, no quiero meter un debate porque sé que me pueden decir, y además el debate que tuve con mis compañeras magistradas del Tribunal Electoral era ese. La mujer ha estado históricamente representada, la Corte, la Sala Superior ha emitido criterios que dicen que hay que hacer todo lo posible por evitar esa subrepresentación histórica que ha tenido el género femenino, pero esa jurisprudencia se refiere a acciones afirmativas. Y yo ya señalé que en mi opinión la paridad dejó de ser una acción afirmativa para convertirse en un principio constitucional. Los principios constitucionales tienen un valor fundamental en la aplicación de las normas jurídicas y los principios constitucionales además no pueden operar a favor de un género. Las acciones afirmativas sí, pero los principios constitucionales operan en favor de toda la sociedad. Además, la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones colectivas es algo que opera en favor de toda la sociedad, no opera solo en favor de la mujer. No podríamos pensar que la paridad solo está beneficiando a la mujer. Y ahí viene un poco de lo que quiero hablar sobre inclusión. Yo no hablo de igualdad, mi discurso de derechos humanos es contramayoritario, o sea, la mayoría de los discursos de derechos humanos hablan de la igualdad. A mí me parece que ha sido superada la idea de igualdad por un paradigma distinto que es el de la inclusión. En mi opinión, lo que debemos hacer es construir una sociedad en donde todos los seres humanos, independientemente del género, la condición, la raza, la ideología, la creencia, puedan desarrollarse a sí mismos en las mejores condiciones posibles. También creo y estoy convencido de que si la mujer tiene deseos de participar en política, debe tener libertad de hacerlo y el Estado o la sociedad no deben poner obstáculos a ello. Precisamente cualquier forma de impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de la mujer se considera violencia política de género. Y la violencia política de género puede llegar a ser desde una causal de nulidad de una elección hasta, inclusive, un delito electoral. Se puede llegar a una construcción de ese tipo por la gravedad del caso de lo que representa el impedir a la mujer el ejercicio de sus derechos políticos electorales, en este caso particular el derecho a ser votado, el derecho al voto pasivo. De tal manera que lo que el Estado tiene que hacer, y creo yo que es lo que ha estado haciendo, es fomentar la participación política abriendo mayores espacios de inclusión de la mujer en la toma de decisiones colectivas. Creo que eso nos beneficia a todos. Creo que hombres y mujeres debemos reconocer que es un beneficio para todos. Tampoco creo, y lo digo de manera muy respetuosa, que la mujer deba llegar a la participación política haciendo lo que hacen los hombres. En mi muy respetuosa opinión, las mujeres tienen aptitudes, cualidades y habilidades que le pueden ayudar mucho a la política a mejorar sus procesos y sus diseños, que todos sabemos que no son de los más eficientes. De tal manera que la inclusión de todos los sectores de la población, pero particularmente la inclusión de la mujer en los espacios de toma de decisión y de construcción de políticas públicas, desde mi punto de vista, y lo digo de manera muy respetuosa, no debería implicar que las mujeres lleguen a los espacios a hacer lo mismo que están haciendo los hombres, sino que evidentemente es muy probable que puedan llegar a aportar a hacer cosas nuevas que mejoren el ejercicio del sistema político. Estoy convencido que esto es muy importante. Por eso, para mí la idea de igualdad se queda muy atrás. Yo no creo, quizás estoy equivocado, pero no creo que las mujeres quieran ser igual a los hombres o los hombres quieran ser igual a las mujeres, o ni siquiera creo que un ser humano pueda ser igual a otro ser humano. Parto del principio de la diferencia. Es más, yo trato de reivindicar mi derecho a la diferencia, mi derecho a ser diferente. Yo no quiero ser igual a nadie, ni quiero que se me considere igual a nadie, sino que se me reconozca el libre desarrollo de mi personalidad, con mis propias condiciones y mis características, como se leyó en mi perfil. Yo tengo una condición del espectro autista que se llama síndrome de Asperger.
Entonces participo mucho en eventos en donde se habla de inclusión, pero yo nunca diría, con mi condición de autismo quiero ser igual a los demás. No se puede. Además, la condición de autismo es un funcionamiento neurobiológico distinto. El cerebro no puede funcionar como funciona el cerebro neurotípico, el cerebro no autista. Entonces yo no busco la igualdad, sino la inclusión, es decir, un mundo donde quepamos todos, donde todos participemos en la toma de decisiones, pero cada quien a partir de sus propias perspectivas y no a partir de modelos preestablecidos o preelaborados que ya están hechos y históricamente han estado hechos bajo una sola visión, que es la visión de lo masculino. La visión de lo masculino y la visión de lo femenino, que se complementan, para algunos son el yin y el yang, se complementan, y en ese sentido se puede tener una visión hermenéutica mucho más completa de la realidad, a partir de la participación de hombres y mujeres, por hablar del tema de género, pero también de la participación de todos los sectores de la población que se encuentran en condiciones de desventaja, que pueden representar minorías, a veces no necesariamente minorías, pero que pueden aportar su perspectiva y su visión, su propio marco de actuación a la toma de decisiones. Creo que nada hay más democrático que la diversidad, y en ese sentido un Estado pluricultural, una sociedad diversa, una sociedad integrada por mujeres y hombres, debe ser una sociedad en la que trabajemos todos para tener los mejores resultados. A mí me cuesta mucho trabajo tratar de utilizar el lenguaje incluyente. Hay un principio de economía del lenguaje y hay una relación histórica del masculino genérico que subsume lo femenino. Me cuesta mucho trabajo, y también veo que a las mujeres, incluso a las feministas, les cuesta trabajo el uso del lenguaje incluyente. Yo no sé si sea la principal preocupación que debiéramos tener, la del lenguaje. Entiendo la visibilización, o sea, todos estos conceptos también los trabajo, pero creo que, en mi opinión, lo primero que tenemos que hacer es abrir de una vez por todas la totalidad de espacios de participación política. O sea, yo creo que en el momento en que llegamos a lo que yo considero el techo máximo de representación, o sea, paridad sustantiva en la integración de todos los órganos, cuando lleguemos a eso, ya no habrá necesidad de seguir debatiendo o de seguir teniendo estos tipos de conferencias o de encuentros, ¿no? Habrá un momento histórico, estoy seguro que será pronto, en el que lleguemos a la paridad total en la representación política de la mujer y del hombre, y cuando lleguemos a ese momento, entonces las discusiones seguramente serán de otro tipo, sobre cómo juntos diseñamos políticas públicas para mejorar la situación general de la población y las condiciones de vida. A mí me parece que el camino que debe seguir el tema de la paridad de género en materia electoral es y los actores que estamos en la cancha electoral, por el tiempo que estemos aquí, debemos aportar nuestro granito de arena para lograr la construcción de un modelo de sociedad incluyente y más democrático. Y perdón que no dije igualitario, porque es precisamente algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero sí hablo de la inclusión y de un sistema democrático basado en la diversidad de lo que somos. Somos una sociedad diversa, y esa diversidad le aportará mucho a la construcción de un verdadero Estado, de un modelo de Estado democrático de derecho. Yo quisiera concluir hasta este punto mi intervención, por si existe la posibilidad de interactuar, alguna serie de consideraciones y reflexiones de su parte, si está de acuerdo acá el presidente. Me gustaría dejar aquí mi participación para no aburrirnos, y si hay alguna retroalimentación o intervención que podamos hacer, con todo gusto estoy a sus órdenes. Buenos días. Me encanta el concepto que maneja usted de paridad. Sin embargo, creo que seguimos en desventaja las mujeres por el solo hecho de ser en porcentaje mucho más de lo que son los hombres. Nos deja todavía en desventaja. Yo hablaría de una paridad, y espero estar
compartir junto con usted el sueño de que exista la paridad en el momento de que todos, pero todos los espacios sean de manera paritaria, como dices. Es decir, en Campeche solamente 2 secretarías hay, o sea, puestos de primer nivel que ocupan mujeres, que son la Secretaría de Finanzas y la Consejería Jurídica. Luego entonces estamos muy alejados de lo que es paridad. En el municipio son 22 de direcciones, solamente hay 6 mujeres, muchas de ellas ni siquiera campechanas. Entonces tampoco existe la paridad. En el Congreso del Estado hay 18 mujeres, pero ¿qué cree? El líder es hombre, entonces tampoco hay paridad. Y yo creo que aquí hay muchas mujeres y esto lo tenemos que pugnar y buscar nosotras las mujeres, porque no vamos a esperar que los hombres hagan lo que nosotros nos corresponde hacer, ¿no? Me encantó su conferencia, le felicito y creo que hay mucho que trabajar, sobre todo las mismas mujeres, para buscar esos espacios que nos corresponden. Y sigo diciéndole que paridad, aún habiendo la paridad que usted dice, es para nosotros rezago. Muchas gracias. Si me permiten, quisiera hacer un par de comentarios sobre la intervención. Primero, el principio constitucional que tenemos se llama paridad. Podríamos evolucionar a un principio distinto que se llamara proporcionalidad y que entonces, en proporción al número de mujeres y al número de hombres que hay en una población, sea la representación. Eso sería un principio distinto, un principio de proporcionalidad. Yo todavía no me atrevería a explorar eso porque tiene muchas variables, desde los censos de población y una serie de cuestiones un poquito más complicadas. Para mí, de donde empezamos a donde vamos, lo que hay que hacer es escalar escalones de la paridad, en mi opinión, por el momento. Sí entiendo que hay poblacionalmente más mujeres que hombres, pero eso ya nos llevaría a un criterio de proporcionalidad que es distinto. En cuanto a la integración de las secretarías del gobierno o de las direcciones generales del ayuntamiento, el tema es que no es obligatorio todavía no es obligatorio. Precisamente les decía que hay un dictamen ya en el Senado que establece eso como obligatorio. Si llega a convertirse en reforma constitucional, será obligatorio y entonces abrirá la puerta a la participación política de la mujer en todos los espacios. Ya no nada más en el Congreso y en el Ayuntamiento, sino en todos los espacios. Eso es una iniciativa que ya está dictaminada en el Senado y que probablemente estará caminando y valdrá la pena estar al pendiente. Pero otra reflexión que me despertó el comentario es la siguiente. En la Ciudad de México tenemos 16 alcaldías y 66 diputaciones. Hay manera de hacer paridad. Pero ¿qué pasa en aquellos órganos integrados de manera non? 21 diputados del Congreso de Tlaxcala o lo que sea, ¿no? Creo que el estado de Campeche también tiene integración non. 35 es integración non. O sea, no mujer más, como sea. Pero no hay manera de hacer una distribución paritaria en un órgano cuya integración es non. Incluso en las candidaturas se tienen que postular, no sé, 18 distritos, ¿no? Porque también hay plurinominales, ¿verdad? Se tienen que postular en algún número de distritos impar. No hay manera de lograr la paridad. Es un problema de diseño. En mi opinión, para ajustarse al principio constitucional de paridad, todas las entidades federativas deberían revisar el número de distritos electorales y de cargos a elegir en los ayuntamientos para establecer la integración paritaria, porque de otra manera siempre se va a violar el principio de paridad. O sea, lo que vamos a hacer es la mejor aproximación posible al principio de paridad, pero nunca vamos a lograr la paridad. Y estoy hablando, para mí la paridad es un concepto aritmético. Si lo buscamos en el diccionario, la palabra par, lo contrario de impar, significa algo que puede ser divisible entre dos. De tal manera que, en mi opinión, muy respetuosa por supuesto, es que los congresos de los estados deberían revisar la integración de sus órganos de gobierno
para permitir que estos tengan un número par que permita aplicar y hacer efectivo el principio de paridad, porque de lo contrario nunca va a haber paridad y habrá una aproximación. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito contradictoria tal vez en el tema. Le comento, antes que nada, que en el Congreso del Estado ha habido dirigente, coordinador, juez o presidente de mujer. De hecho, en la máxima casa de estudios han habido 2 rectoras que, por cierto, supieron llevar y conllevar lo ya hecho por los anteriores sin reconocerlo. Eso hizo crecer muchísimo esto. Y por si fuera poco, en el Poder Judicial hemos tenido mujer como presidenta, y hubo un momento, no sé si aún se conserva, donde la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial eran mujeres. Nada más como antecedente. Este es Campeche. Yo sí le quisiera comentar varias cosillas. Una, sobre el tema de la mujer en el contexto electoral. Me parece que vieron todo, cuidaron todo, menos la seguridad de las mujeres que iban a contienda. Esta es la primera vez que en México hay tantas candidatas asesinadas, mujeres por cierto. Creo que no se cuidó ese tema. Por el otro lado, es cierto, se ha buscado, y por ley ya está establecido y se ha ganado, de paso a paso, que los partidos hagan esa división 50-50. Pero no se debe llegar por graciosa concesión, porque eso no es democracia. Debe llegarse por la capacidad de las mujeres. Veo mujeres que trabajan y trabajan día a día por su partido y ahí van en las calles y nadie las toma en cuenta para ser candidatas. Eso no es democracia. Entonces ahí están fallando en cuestión de democracia electoral. Y me parece muy triste que a final de cuentas llegue la amiga, la sobrina, la prima, la hermana, la hija, no sé, ¿no? Y por el otro lado, sí me parece raro y me suena mucho que se haya llegado a este punto donde sea por carácter obligatorio buscar la acción afirmativa. Si un partido cumple con todos los requisitos, incluso horizontales y verticales, porque aquí se exigió en Campeche que se cumpliera, si se le da a las mujeres solo candidaturas donde se asegure un triunfo, que esto ya nadie lo tiene seguro, conforme se ha manejado actualmente la política, es muy cambiante, y qué bueno que es cambiante, al final de cuentas, que se les obligó a que en una demarcación donde hubiera perdido ese partido no podía ir una mujer. Fue obligación poner a mujeres en los lugares donde había ganado el partido en la elección anterior. Si ya se cumplieron con todos esos requisitos, yo ya no entiendo por qué después de una elección se tenga que quitar, por ejemplo, a un hombre para poner a una mujer para que logre esa. No lo entiendo, porque entonces, al pasar sobre los derechos de los otros, estamos cayendo en lo que estamos criticando como mujeres, y entonces yo lo que temo es que entonces se revierta lo ganado. Si nos pudiera usted ampliar sobre el tema, por favor, sería tan amable. Sí, por supuesto, la última parte que comenta, yo coincido plenamente con eso. La paridad no se trata de revertir la situación y de que ahora sea todo, digamos, dominado por la decisión de mujeres. Creo que no es lo que se busca, me parece que no sería exactamente lo contrario filosóficamente a lo que se está buscando. La paridad busca el equilibrio en la toma de decisiones en la que conjuntamente hombres y mujeres participan. De tal manera que precisamente por eso les comentaba aquel caso de la Ciudad de México donde se decidió dejar a 6 mujeres concejales y 4 hombres, es decir, independientemente de los triunfos de mayoría, se baja a un hombre para subir una mujer, entonces queda esto ya desequilibrado, y en mi opinión eso no es la parte central filosófica de la paridad. La paridad juega a favor de toda la ciudad, a favor de hombres, a favor de mujeres, no solamente de mujeres. O sea, para mí ya se llegó, yo decía en mi discusión, es un tope, hasta ahí ya llegamos. Y la magistrada con la que discutí el tema me decía, no es un tope, es de ahí a ver cuántos, si podemos tener 10 mujeres concejales, mejor.
Yo no lo comparto porque entonces ya estaríamos volteando las cosas. Esta es la parte que estoy de acuerdo, pues, lo comentaba en la primera exposición que se hacía, pero me parece muy relevante, a mí me parece muy relevante tomar esto en consideración a la hora de tomar las decisiones judiciales que toman los tribunales electorales. Entonces, bueno, el tema de que hay, por supuesto hay mujeres que independientemente de la existencia de acciones afirmativas y del principio de paridad, hacen su carrera política, tienen acceso a cargos, lo cual ha existido siempre, quizá antes con menor énfasis, que ahora son pocos años, incluso desgraciadamente en una revisión histórica son pocos años, ni siquiera dan los años de vida de una persona para rememorar la primera diputada, la primera gobernadora y todo este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, yo he escuchado en muchos foros, en muchos espacios, el tema de que las mujeres dicen, y creo yo que con mucha razón, no es una concesión graciosa, no es nada más por ser mujer. Hay mujeres que tienen méritos propios, carrera política importante, para llegar a ciertos espacios de toma de decisión. Eso siempre ha existido, existe ese tipo de cosas. Y también existe, desgraciadamente, y lo he escuchado y lo comparto, bueno, es que la pusieron de candidata porque es la hermana de alguien, la esposa de alguien, la amiga de alguien, tenían que cubrir una cuota de mujer y como no podía el candidato hombre, él propone a su hermana como candidata. Pasa también con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo eso? ¿Qué es lo que subyace? Que siguen siendo los hombres los que mayoritariamente toman decisiones dentro de los partidos políticos, dentro de las estructuras de toma de decisión política. Cuando se llegue a la paridad sustantiva en la integración de los órganos, creo que eso va a empezar a disminuir. O sea, esta cultura donde es el hombre el que dirige y el que toma las decisiones está fomentada por la existencia de un mayor número de hombres en los espacios de toma de decisión. Por eso creo que al establecer una paridad sustantiva en la integración de todos los órganos, habrá muchas más mujeres que tengan la posibilidad de incidir en la toma de decisiones públicas y que también empiecen a liderar o decidir dentro de los partidos políticos y dentro de los órganos o instituciones para evitar precisamente que se den los casos en que la decisión del hombre sea poner a la mujer, que sea la mujer la que llegue al espacio y no como producto o consecuencia de una decisión de un hombre. Esto seguramente va a pasar, en mi opinión, porque yo no tengo una bola de cristal. Yo creo que cuando se logre la paridad sustantiva y la integración de todos los órganos, esto va a empezar a modificarse. Sí, adelante. Muchas gracias. Agradezco la invitación de Margarita, de Adriana, y agradezco la brevedad de tu exposición y el haber dejado a un lado los antecedentes históricos, porque si de historia se trata, esto hubiera sido muy aburrido. Ok, si el problema solo fueran matemáticas, el problema de la falta de equidad de género, así lo resolvemos, 50-50. Pero el problema de la falta de equidad de género tiene muchas aristas: cultural, religiosa, sexual, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Donde te quieras parar, hay falta de equidad. Entonces, no solamente necesitamos que lleguen mujeres, sino que también los varones que lleguen tengan esta perspectiva de género. Porque ¿de qué sirve que lleguen mujeres y varones en igualdad, 50-50, si no tienen perspectiva de género? Si las mujeres van a seguir esperando que les den el nombramiento para que luego lleve su hermano, su amante, su novio y le diga hasta un lado y la decisión la tomo yo. ¿De qué nos sirven mujeres que lleguen a puestos de poder que no tienen más que cero poder? Porque no es lo mismo ir a ver a bueno, no voy a decir títulos ni nombres porque estamos en Campeche, señores, ¿verdad? Pero no es lo mismo llegar a ver a una persona empoderada, varón, para resolver un conflicto con una mujer, porque no tienen el poder, porque no se les da el poder, porque no exigen el poder, porque a veces ni siquiera saben que tienen derecho a ejercer el poder. Entonces necesitamos mujeres que se capaciten y se sensibilicen. Si nada más venimos a dar información, matemática, teoría del derecho,
no hay avance. Yo en mi experiencia personal, si no hay sensibilización y conocimiento, y la definición, tú dices, hay que definir, definitivamente hay que definir, porque muchas veces empleamos feminismo, empoderamiento, equidad, igualdad, inclusión, igualdad sustantiva, y no sabemos qué significa, pero en nuestros discursos se ve bien bonito y lo ponemos. Entonces, yo creo que es una oportunidad de reflexión para decir, hay que capacitarse, eso no se aprende escuchando una conferencia, hay que estar muy metidas en el tema y con la fortaleza de decir, no lo sé, lo tengo que aprender, porque si no, mejor no abro la boca. Muchas gracias. Muchas gracias, me parece muy valiosa la información y la intervención. Yo, en lo personal, ya lo decía, y por supuesto, dentro de mi opinión, hay que respetar las diferentes ramas del discurso que hay en estos temas. Yo no trabajo el discurso de la igualdad ni de la equidad, o sea, no lo puedo ver así. A lo mejor por mi condición de autismo, no sé. Yo no puedo ver igualdad donde no la hay, o sea, yo no puedo hablar de igualdad donde veo que no hay una sola persona igual a otra. No hablo de igualdad ni equidad, pero sí hablo de inclusión, que fue uno de los temas que se mencionó, ¿no? Y yo hablo de inclusión y mi discurso de derechos humanos tiene que ver con la inclusión, y coincido plenamente en los temas de la sensibilización y la necesidad de ver esto más allá del discurso, en la realidad. Por supuesto, trabajo con organizaciones no gubernamentales y siempre hemos peleado por eso, ¿no? Damos un curso de capacitación y la gente se va bien contenta y sale y ya, o sea, todo cambia a una realidad que no se ajusta al discurso, y evidentemente no es lo deseable. Pero hay otro elemento que yo quisiera mencionar aquí y cuestionar: la idea de que los hombres y mujeres, digamos, cuando llegan a los espacios de toma de decisión, yo no estoy seguro, no estoy convencido de que los hombres deban pensar como mujeres o las mujeres pensar como hombres. O sea, me parece que lo rico de la inclusión es que la mujer piensa como mujer y aporta sus ideas, su visión y su perspectiva de mujer, mientras que el hombre plantea una visión distinta, un punto de vista hermenéutico distinto de la realidad. O bien podemos mezclar visiones, o sea, estamos muy acostumbrados a separar lo masculino de lo femenino, pero lo masculino tiene su lado femenino y lo femenino tiene su lado masculino. Es muy criticable, o sea, cada vez que un hombre expresa algo que parece femenino, pues ya tiene un montón de críticas ahí al respecto. Pero bueno, mi idea es que, estando hombres y mujeres representados paritariamente en los órganos de toma de decisión, en mi opinión, la mujer debe aportar lo que la mujer pueda aportar como mujer y como persona, y el hombre tiene que aportar lo que, desde su visión hermenéutica de nacimiento de hombre y su visión personal, profesional y su propia formación personal, puede aportar. Es decir, hay gran parte del discurso de género que dice los hombres deben ser cambiar su masculinidad y todo esto. A mí me decían, es que tú entras dentro del concepto de nuevas masculinidades, y yo no quiero entrar dentro del concepto de nuevas masculinidades, o sea, no me interesa. Yo quiero ejercer mi masculinidad de una manera inclusiva, incluyente, pero no quiero que me pongan una etiqueta de ese tipo. Pero sí creo que hay una evolución de la cultura femenina y de la cultura de lo masculino. Para mí el término machismo es denostativo, o sea, de repente oigo compañeras que todo lo que está fuera del discurso, le dicen, es que es machismo, eres machista, ¿no? O sea, me parece que tenemos que avanzar un poquito más allá de dividir al mundo en machismo o feminismo, o de llevar las ideologías al extremo, ¿no? El feminismo al extremo, el machismo al extremo. O sea, me parece que todos tenemos la capacidad de entender y de ver la conveniencia de un mundo inclusivo y no de una polarización de género, que de repente siento que alguna parte del discurso lleva a la polarización y no me gusta, no estoy convencido. Más bien creo que debemos buscar los puntos de coincidencia y no los puntos de polarización. Esa es mi opinión sobre eso. Agradezco muchísimo la atención, el tiempo que le han dedicado, y espero tener la oportunidad de seguir conversando con ustedes sobre cualquier otro tema que pueda ser de interés. Sí, perdón. Buen día, muy rapidito. Excelente ponencia, pero coincido en muchos puntos con las compañeras. Yo considero que más que conciencia social hay que hacer una conciencia humana.
y aquí la legislación es importante porque es nuestro marco jurídico, es lo que tenemos que seguir, pero también la educación es básica. Entonces tenemos que trabajar leyes, constitución, que es nuestra máxima, con educación. Tenemos que ir de la mano, y la educación es familia, escuelas, sociedad, ¿no? Entonces hemos avanzado muy rápido, como tú dijiste, históricamente, porque sí, vamos pasos agigantados, pero ¿dónde quedamos las mujeres? Como dijo la compañera, hay muchas mujeres que somos, hasta cierto punto nos llaman extrovertidas, ay mira cómo habla, ay mira quiere participar, sí, pero es que necesitamos que todas tengamos interés, todas tenemos que interesarnos, así como los hombres. ¿Cuándo se va a quitar eso de que, ay, ¿por qué empoderar a la mujer? ¿Y el hombre dónde queda? No, es que eso nace porque históricamente la mujer ha sido muy discriminada para poder desarrollar habilidades, ¿no?, profesionales como mujer. Es decir, necesitamos hacer esa conciencia humana y que todos nos interesemos. ¿Cuántas chicas sabemos acá? Y seamos realistas, ¿cuántas mujeres de las que estamos acá nos interesa tener una participación activa en la sociedad? La sociedad es parte del todo y somos un ente social. Entonces tenemos que ser mujeres activas y no pasivas. Si empezamos desde casa, con las familias, y vamos muy bien, lo que tú acabas de aportar es grandísimo, es algo que lo necesitamos y casi a diario. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que tenemos que llegar precisamente no solo a la paridad, sino a que ya no haya una clasificación, sino todos seamos humanos y podamos participar de una manera, como tú dices, entre ambos géneros. Yo aporto como mujer y él aporta como hombre. Entonces sí yo considero que es más que una conciencia social, una conciencia humana. Y muy bien tu ponencia, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. A continuación, invitamos a los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la directora del Instituto de la Mujer y a la representante del Instituto Campechano para hacer la entrega de un reconocimiento y un presente al magistrado Armando Hernández Cruz por esta valiosa conferencia. De esta manera damos por finalizado este importante evento, agradeciéndoles su asistencia. Buenas tardes.